celular y del extracelular al intracelular. Nuestro organismo se va a encargar de tener un equilibrio entre estos dos grandes grupos, intracelular y extracelular. Y esto está determinado por la osmolaridad que pueda tener la solución. Si, por ejemplo, no tomo agua, entonces la concentración se va a elevar en un lado y el agua va a tender a pasar al otro lado para compensar esa concentración. Conceptos más o menos básicos. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve para saber que una persona común, normal, necesita unos 2 litros de agua para sobrevivir de forma basal. Alguna manera de calcularlo es así. Una mujer necesita unos 25 mililitros por kilo de agua y un varón más o menos unos 30 centímetros por kilo, más o menos. Entonces, esa agua, 75% la ingiere un oral y un 25% a través de los alimentos. Hay pérdidas, claro, a través de la orina, de las heces, hay pérdidas insensibles por todas las reacciones químicas que se producen en nuestro organismo, resultan en agua, ¿no? Más o menos casi medio. Cada uno de estos que ustedes ven, orina, etcétera, tiene una cantidad promedio que se excreta, por ejemplo, en la orina. No todo es igual. Se toma más agua, orina más. Toma menos agua, orina menos, porque lo que no necesita reducir. En los pacientes postoperados es importante mantener un buen equilibrio hidroeléctrico. Y entonces ese equilibrio significa cuánto de agua le voy a dar al paciente después de ser operado. Primer concepto, cuando el paciente sale de sala de operaciones hay que darle por lo menos el basal, lo que necesita cada uno para las 24 horas. Hay varias formas de calcularlo. Por ejemplo, si el paciente pesa más de 40 kilos, una manera práctica que pueden aprender ustedes es 40 más su peso en kilogramos. Ahí está el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el paciente pesa 73 kilos. Entonces, si el paciente pesa más de 40 kilos, ojo, si el paciente pesa de 40 para arriba, ¿no es cierto? Entonces, yo le sumo su edad y esa es la cantidad que le debo pasar por hora. Como pesa 73 kilos, y tiene 40 kilos para arriba, sumo 73 más 40 y me sale 103 por hora. En 24 horas, ¿cuánto será? Como 2.500, algo así. Ese es el basal. Con eso le estamos garantizando todo lo que hablamos anteriormente. Otra manera, la que tienen que saber ustedes, esta de acá, la regla del 4-2-1 se llama, ¿no? 4 mililitros por kilo por hora para los primeros 10 kilos. 2 mililitros por kilo por hora para los siguientes 10 kilos y 1 mililitro por kilo por hora por el resto de kilos. Ejemplo para que entiendan esta clase. Pesa 45 kilos el paciente. Esto tiene que saberlo bien porque esto tiene que saber. Entonces, como pesa 45 kilos, por los primeros 10 kilos le doy la regla del 4-2-1. Entonces, 4 mililitros por kilo por hora. 4 por 10, 40. Entonces, 40 por los primeros 10 kilos. Por los segundos 10 kilos será 10 por 2, ¿cierto? 20. Entonces, hasta ahí, ¿cuántos kilos hay? 20 kilos. 45 menos 20, 25. Me quedan 25 kilos. A esos 25 kilos los multiplico por 1 y me da 25. ¿Cuánto de agua debo pasarle? 85 mililitros por hora. ¿Está claro o no? ¿No? Regla del 4-2-1. Así, 4-2-1. 4 mililitros por los 10 primeros kilos. 4 por 10, 40. La regla del 4-2. 2 mililitros por los siguientes 10 kilos. 2 por 10, 20. Entonces ya tenemos 40 mililitros por hora por los primeros 10 kilos, 20 mililitros por hora. Y el resto es lo que me queda del peso. Por ejemplo, si pesara 73, le doy por los 10 primeros kilos, 10 por 4, 40. Por los siguientes 10 kilos, 10 por 2, 20. ¿Y cuánto me queda? 73 menos. Ahí está.
73 menos la cantidad, ahí me da cuánto? 53. Entonces 53 por 1, 53. Sumo los 3 y ¿cuánto me da? 113 kilos. ¿Y cuánto me dio arriba? 113, ¿no? Pero eso no siempre se da exacto. Esa es una manera práctica. ¿Está claro o no eso? ¿Seguro? En todo caso lo revisan porque va a estar ahí. Es práctico. 4, 2, 1. La regla de 4, 2, 1. Con eso le están dando el agua normal que necesita cualquier paciente que ha sido posoperado. ¿Ya? Con respecto a algunas otras cosas, el paciente no solo necesita agua, necesita potasio, necesita sodio, y necesita glucosa. Porque ¿qué pasa si un paciente no come? Va a empezar a consumir sus reservas. Entonces, si nosotros no le damos al paciente alguna forma de que pueda recuperar o ingerir calorías, el paciente va a quemar sus calorías. Hasta 7 días puede hacerlo, pero después de 7 días ya va a tener problemas. Y peor si tiene un grado de desnutrición, no llegan a los 7 días. O su recuperación es más lenta, o su cicatrización es más lenta. Pero entonces, normalmente hay varias maneras que ustedes van a ver, pero en promedio, más o menos, el potasio se usa entre 0,5 a 1 mil equivalente por kilo de peso. Y el sodio entre 1 a 3. Acá van a ver otras cifras, yo les estoy dando cifras por medio para que no se confundan con otras literaturas. Esas son las cosas que yo les digo que tienen que anotar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué me permite? Que yo tengo que darle al paciente lo que necesita para que haga su vida normal, como la necesitas tú, la necesito yo. Obviamente depende, si haces ejercicio necesitas más agua. Entonces, cuando yo le doy a un paciente líquidos, si yo le doy solo agua, ¿qué va a pasar? Que le voy a llenar de agua y sus compartimentos, el intracelular y el extracelular, va a producir edema. Entonces yo tengo que darle también los iones que necesita para que haga un balance entre el intracelular y el extracelular. Y como no está comiendo, yo tengo que darle por lo menos la glucosa al 5%. No se sabe exactamente por qué, pero este es el estudio de dónde nació eso. Cuando ustedes vayan a ver a los pacientes por eso, pero todos tienen dextrosa al 5%, siempre tienen dextrosa, porque es la manera de poder darle calorías. Pero la caloría que le vas a dar, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Ahora no lo voy a explicar, pero el paciente no solo necesita agua y electrolitos, necesita energía, y esa energía le vamos a tratar a través de la dextrosa. Por supuesto, una dextrosa al 5%, ya vayan leyendo cuánto de calorías me va a dar, para yo saber cuánto le tengo que dar al paciente para la próxima clase. Entonces, hay otra manera de calcular que es casi parecida. Recuerden que hay la regla, le voy a dar las tres ya. Uno es la edad, el peso, 2 es la regla del 4-2-1 y 3 es la regla del 100-50-20. ¿Ya? Que son básicos, ¿no? En estos casos es por día, ya no por hora. Ya no por hora. Recuerden que la regla del 4-2-1 es mililitros por kilo por hora. Esto no, esto es para todo el día. Entonces, cuando hablamos de la regla del 100-50-20, nos referimos a que le vamos a dar por los primeros 10 kilos igual 100 mililitros por kilo por día. O sea, 100 por 10, 1000. Quiere decir que 1000 le vamos a dar en un día. O los siguientes 10 kilos, 50. 50 por 10, 500. Quiere decir que acá le doy 1500, 24 y 500. ¿Hasta ahí cuánto tengo? 1500. Y luego, lo que resta, le doy 20. Lo resto, lo del peso, le quito los 20. Por ejemplo, si pesa 50 kilos, tendría que multiplicar por 30, ¿cierto? 30 por 20. 3 por 2, 6. 600. A los 1500 le aumento 600. ¿Cuánto sale? 2100. 2100. Entonces al paciente tengo que darle 2100. En 3 días, ¿no, doctor? En un solo día. En 24 horas. Día. Ya. 24 horas. Pensé que eran días separados. No. Pero ese es Usted puede usar cualquiera de las tres. Si por ahora vienen en un examen entre otro, usted usa cualquiera de las tres. Porque no siempre va a salir igual. Pero si usted hace el procedimiento bien, o sea, ha hecho el razonamiento correcto, pues no hay ningún problema. No necesito que se aprenda las tres formas, pero que sí sepa cómo sale y cómo se calcula. Sí, dime. ¿Tu nombre, Misael? Misael, dime. ¿Hay diferencia de volumen entre los dos hipotéticos? Claro, sí hay una diferencia. Obviamente estos son
cálculos aproximados. Hay un poco, en el de 73 salió igual porque calculamos en ese peso, pero si calculamos otro, o con otra edad, o con otro peso, por ejemplo 50 kilos, no puede salir diferente. Sí, puede haber, pero son márgenes que lo maneja el riñón. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, ahí es el problema, porque el riñón no puede manejar. Y entonces ahí sí nos vemos el problema, que es ya otro tema, porque cuando el riñón falla, nuestro regulador del volumen generalmente es el riñón. Si tú te equivocas, el riñón lo corrige. Pero si tienes una insuficiencia renal aguda, tienes que tener cuidado. ¿Ya? Doc, Sí, dime. ¿cuál es No, el, Rafael, dime, Rafael. ¿cuál es el que más se utiliza de los tres? El 421, generalmente. Utilizo más el 421. O la otra manera es la que le dije al inicio, que es la general. Si no se acuerda de nada ya, usted dice 25 para la mujer y, ¿cómo dijimos? 25 y 30 para el promedio. Promedio. Tiene una idea, si es que no se acuerda de ninguna de esas. Ok, ¿Ya? gracias. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Seguimos. Aparte de eso, hay que tener ciertos conceptos que lo vamos a manejar más ya en el seminario. Vamos a aclarar, por ejemplo, cómo va a pasar ese fluido. ¿En cuánto lo va a pasar? Por supuesto que anteriormente había solo goteo, ahora hay bomba de infusión que usted puede cronometrar, ya es más fácil, pero no todos los hospitales tienen eso. Y entonces a veces hay que gotear al paciente. Y entonces hay que saber algunos conceptos que lo van a tener ahí en la diapositiva, que deben saber. ¿Qué cosas deben saber? Por ejemplo, cómo se calcula un número de gotas. Si yo tengo que darle 2100 he calculado, ¿cómo le paso en 24 horas? Entonces usted calcula a través de esta fórmula, ¿no? Que esta sí tiene que saberla, pues, ¿no? Pero también puede usar el razonamiento matemático, ¿no? Calcula la cantidad y se puede sacar. De ahí han salido estas fórmulas, ¿no? De esto el requerimiento de electrolitos, ahí tienen, por ejemplo, en este caso es de 1 a 2 el potasio y de sodio 2 a 3. Si por A o B viene un ejercicio, se le va a poner, considere el potasio como tal de 1 a 2 para que sepa. Si no va a decir usted cuál uso, el de 0,5, el de 1, el de 2, pues mejor le damos el parámetro y usted calcula con el parámetro. ¿Me entiende, no? ¿Sí? Porque usted agarra un lío, doctor, pero acá dice que el sodio se necesita 1. Doctor, acá dice 0,5, acá dice 3. Entonces mejor le decimos, mire, considere necesidades básicas de sodio de 1. Okay, en base a 1 calcula. Si necesita supongamos que el potasio necesite 1 miliequivalente por día. Si el paciente pesa 50, necesitará 50 miliequivalentes. Pero entonces, ¿cómo le da 50 miliequivalentes en el suero? Usted tiene que saber cuánto contiene la ampolla en miliequivalentes. 27 creo. Entonces, acá en este grupo les he Ajá, querido depende de la calcular ampolla también. ¿cuánto más o menos tiene cada uno? El sodio y el potasio, que son los más importantes. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, tiene la ampolla de cloruro de sodio del 20% y tiene 3.4 miliequivalentes por mililitro. O sea, en un centímetro tiene 3.4. Entonces, yo calculo la ampolla total, que tiene 20 mililitros más o menos, tiene 68 miliequivalentes. ¿No? Entonces, yo puedo calcular a través de una regla de 3 simple cuánto de electrolito le tengo que poner. ¿Ya? Porque así es esto. Cuando calculamos al paciente, calculamos un promedio de qué necesita de sodio y de potasio, ¿no? Igual, el cloruro de potasio que viene en 10 centímetros, en cada centímetro hay 2.7 miliequivalentes. Si el paciente tiene 80 kilos y yo tengo como regla, por ejemplo, el 1, ¿cuántos miliequivalentes tendrá? 80. ¿Y cuánto tiene una ampolla? 2.5. No, eso es 20, por mililitro. 27. Pero en total la ampolla de 10 centímetros tiene 27. Entonces, para llegar a 80, ¿cuántas ampollas ¿De tengo? acuerdo? 80 o 27. Ajá. ¿No? O calculo entre los centímetros. Si 10 centímetros, un mililitro tiene 2.7. Matemática básica, no sé si estoy yendo muy rápido acá. Matemáticas, digo. Regla de 3 simple básica, ¿no? Calculo la cantidad, pero primero tengo que saber cuánto necesita pasar el paciente. 29.62 centímetros. Claro, lo divides y tú sale la cantidad. Correcto. Vamos a hacer después en la próxima quizás unos ejercicios de ejemplo les voy a ver. Ya. Todo esto es el basal del paciente. Todo lo que estamos hablando es el basal del paciente. ¿Qué significa el basal? Acá tienen algunas soluciones polielectrolitas que usamos frecuentemente, que la vamos a revisar. Entonces, ¿pero qué pasa en el paciente postoperado? Los principales problemas que tiene son de volumen, de concentración y de composición. De volumen con respecto al agua, que hemos hablado. De composición con respecto a los
o de concentración y composición con respecto a los electrolitos. Si es un paciente con hiponatremia o un paciente con hipocalemia, la cosa va a cambiar. Si es un paciente que ha sangrado y usted le da solamente la cantidad que hemos calculado, ¿usted cree que le está dando lo necesario? No, Hay que darle más. porque el paciente ha perdido. Si es un paciente que está vomitando, normalmente nosotros no vomitamos. La orina sí es normal. Pero una cosa es orinar 1 litro y otra cosa es hacer poluria, 3 litros. Usted tiene que modificar eso basado con los parámetros que le hemos dado. Eso se llama balance. Balance significa ver qué perdió el paciente, qué necesita el paciente y cómo le modifico los ingresos de líquidos y electrolitos para estabilizarlo. Eso es balance hidroelectrolítico. Yo sé que necesitan 30 centímetros de agua, por decir el varón, pero ese es el basal. Si el paciente está mal, está distendido, está con hilio, tiene 4 litros de agua recuperado ahí, yo tengo que darle el basal más lo que perdió o lo que va a perder. A eso le llamamos balance hidroelectrolítico. Es decir, tratamos de compensar las pérdidas. Si el paciente vomita 1 litro, entonces yo tengo que saber qué iones se presentan en el vómito, cuánto está perdiendo para poder reponerlo. Así es. ¿No? Entonces le pido un dosaje de electrolitos y más o menos calculo cuánto está vomitando y puedo saber cuánto necesita. Por ejemplo, vomitó 1 litro, bueno, tanto. ¿Cuánto hay en 1 litro de jugo gástrico en promedio a través de las arterias? Vamos a decir 60. Entonces, al basal le tengo que añadir los 60 que está perdiendo. Porque si no, yo le doy solo el basal y lo que perdió, ese paciente al siguiente día o en 2 días está en hiponatremia. En déficit. Está en déficit, porque le estás dando solo lo necesario. No le estás dando lo que ha perdido o lo que va a perder después. Muy bien, entonces, acá está, por ejemplo, miren, en el estómago, en volumen de más o menos 1 litro a 2, ¿cuántos mil equivalentes de sodio hay? 60, 90, es casi una ampolla. O sea, estoy perdiendo esa cantidad. Si el paciente me vomita 2 o 3 litros, me puede llevar el hiponatremia, ¿no? Tan solamente por eso que los pacientes que tienen diarreas tienen problemas con electrolitos, porque están eliminando líquidos y están eliminando electrolitos. Y usted le da agua nomás, no lo hidrata al paciente porque no le está dando los electrolitos adecuados. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esta tabla la pueden encontrar en cualquier libro, igualmente, no se olvida, pero agarra y dice, yo sé que debo buscar qué concentración de potasio tiene el colon, porque está con diarrea. Ah, ya, 30.000 equivalentes. Quiere decir que por un promedio más o menos de una diarrea, porque depende del volumen de cantidad, más o menos debe tener una ampolla. Entonces, mido cuánto es el potasio, como vamos a ver después, y puedo reponer las pérdidas que el paciente está teniendo. Entonces, el exceso de volumen o el déficit de algo tiene que ser repuesto. Y mientras el paciente esté bien, el riñón se encarga de regular generalmente estas cosas, ¿ya? Pero a veces no es suficiente y el paciente puede entrar en alguno de estos estados, que lo vamos a ver después, ¿no? Es decir, puede haber un estado de volumen normal, puede haber un estado de volumen alto o un estado de volumen bajo. O sea, puedo estar deshidratado a mi paciente al siguiente día, ha sangrado, ha vomitado, no lo he repuesto, lo encuentro deshidratado. O en sala de operaciones, como ha sangrado, le han puesto 3 litros, le han puesto Almacel, le han puesto albúmina, yo vengo, no le calculo bien, le calculo, no sé, 3 litros, y el paciente el otro día está en anasarca, está dermatizado. ¿No? Nosotros tenemos que tratar de lograr ese estado de volumen, porque me puede llevar al déficit o me puedo ir al exceso o al déficit, ¿no? Deshidratación, ¿no? En el caso de que he perdido demasiada agua. Igual puede pasar con los electrolitos, porque el agua no solo depende de lo que es agua, sino, como hemos dicho, de acuerdo a la modalidad, qué electrolitos se han perdido. Entonces yo debo saber como básica qué es lo básico por ejemplo, del sodio, ¿no? Es decir, si un paciente yo no le repongo el sodio, entonces el paciente va a seguir deshidratado. ¿Por qué? Porque los electrolitos van a moverse, el agua se va a mover en base a la cantidad de electrolitos que tengas, ¿cierto? Cuando tú pierdes agua, estás perdiendo electrolitos. Entonces, consideramos una hiponatremia leve, en esa cifra más o menos, una moderada y una severa, que generalmente donde tenemos que dar sodio es
120 mil equivalentes por litro. ¿Cómo se hace eso? Se pide un examen de sangre, un agua y electrolitos, y usted puede tener una idea de eso. Hay una manera, usualmente esto más lo manejan los internistas, los que manejan al clínico, los intensivistas, pero el cirujano tiene que conocer de dónde viene, porque a veces tienes al paciente deshidratado, tienes que llamar. ¿Cuándo llamas al internista? ¿Cuándo llamas al intensivista? Cuando tú detectas el problema, porque es tu paciente que has operado. Entonces, hay una manera de cómo corregir adecuadamente sin llegar a los extremos que pueden complicarse si usted sobrepasa solamente la cantidad. Se recomienda más o menos esa cantidad entre medio mil equivalentes por litro por hora y que más o menos no se pase de 12.000 equivalentes por día en forma progresiva, por poner eso. Y puede haber variaciones y se pueden detectar a través de signos y síntomas. Los pacientes que tienen trastornos de sodio generalmente dan síntomas generalmente neurológicos. El paciente está ido, el paciente tiene trastorno de sensorio, a veces el rasgo baja, el paciente a veces tiene debilidad, fatiga, una serie de cosas que nos dicen que está habiendo un problema en el manejo del ion sodio y que debo solicitar inmediatamente un AIR electrolito para determinar si está en alguna de esas situaciones y ver si necesita o no requerimiento y no solo agua. En esos casos, a veces cuando se pasa también, si usted le baja, se deshidrata, pasa y eleva el sodio por concentración, puede pasar al otro lado, o sea, puede pasarse a la hipernatremia. Y ahí tenemos las cifras de más o menos más de 160 mil equivalentes, es una hipernatremia severa y pueden tener problemas si es que yo no repongo adecuadamente el sodio o no lo hidrato al paciente para que pueda diluir ese sodio. Como hay una cantidad concentrada, entonces yo le doy agua o formas de agua, como están viendo acá, de tal manera que pueda hacer de que se diluya y no pueda tener esa concentración, ¿no? Igualmente sucede con el potasio, lo mismo, sino que el potasio hemos dicho que es un ion eminentemente intracelular, entonces el daño es mayor. Acá ya no solo se trata de edema, sino de que la célula va a fallar. Tal vez así que puede llegar a problemas cardíacos, el potasio. Entonces hay que saber detectar cuando el paciente tiene una hipocalemia. Y hay signos indirectos que nos pueden decir de cuándo hay una hipocalemia, un trastorno del electrolito. En promedio es 3.5 a 5, pero cuando empieza a alterarse esto, usted pide un AGA, o cuando hay signos indirectos del electrocardiograma, ¿no? Cambios electrocardiográficos. Usted a través de un electrocardiograma puede determinar, ¿no? Si por ejemplo hay una hiperpotasemia, por ejemplo por la onda T alta, estrecha y asimétrica en el caso del asma, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, de un infarto agudo es diferente, ¿no es cierto? Esto para fines de conocimiento, para que sepan que se puede pedir también un electrocardiograma, ¿no? Y usted pide su electrocardiograma, pide su ABL, y usted consulta a su cardiólogo o a su internista para que pueda manejar al paciente. Hay otros iones que también tienen importancia, pero que generalmente son secundarios, ¿no? El magnesio, el calcio, ¿no? Hay formas de poder bajar, por ejemplo, el potasio con algunos métodos. No es nuestro fin, ya les he dicho, tratar el potasio, sino conocer, porque el fin de este curso no es eso. Ustedes cuando lleven el curso en medicina o en los cursos respectivos van a hablar detalladamente. Lo vamos a ampliar sí en los seminarios, ¿ya? Pero para que tengan una idea de cómo el electrocardiograma puede reflejar estas cosas, ¿no? Cuando está normal, cuando hay hipocalemia y cuando hay hipercalemia. Eso me acuerdo de mamá. La idea es que ustedes tengan el concepto de que el paciente se le tiene que dar agua, no solo el basal, sino las verdes. Y que los iones que tiene que manejar, puede olvidarse del magnesio, del calcio, etc., ¿no? Aún el calcio está en tercer lugar, pero el sodio, el potasio, lo mínimo que deben saber ustedes para manejar estos pacientes, ¿no? Ahí tienen algo del calcio, no lo vamos a hablar porque ya les he dicho que no es la intención que lo conozcan, pero sepan que también puede haber trastorno del otro grupo. Hay soluciones que ya vienen completas y que nos pueden determinar cuándo tienen de sodio o potasio. Entonces, en resumen, el equilibrio hidroelectrolítico es importantísimo en el paciente. El paciente no va a poder comer y lo primero que vamos a hacer es hidratar al paciente. Conocer, ¿qué deben conocer ustedes? Las necesidades básicas de agua.
cómo calcular, bajo cualquiera de las formas que hemos explicado, cuáles son las necesidades básicas de sodio y potasio, lo mínimo, y las necesidades de calorías, que las vamos a ver en la siguiente clase, no entra en esta clase, en la siguiente, nutrición en cirugía, cómo nutrimos a un paciente de cirugía. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Todas las láminas le van a dar. Ah, ya le pasaron, perfecto. Entonces lo revisan y en la próxima vamos a hacer algunos ejercicios. Ahora le hemos puesto la teoría y en la próxima vamos a poner, por ejemplo, yo le puedo decir, paciente de 40 años que ha sido operado de tal cosa y está en su primer postoperatorio, pesa tanto y requiero cuánto de, en la indicación de hoy día, cuánto de agua le voy a poner. 4, 2, 1. ¿Cuántas ampollas de esto le tengo que poner? ¿Cuántas ampollas de glucosodio? Esa es la manera, para eso sirven estos conceptos. ¿Y en cuánto tiempo le va a pasar? ¿Cuántos frascos? Con todos esos conceptos ya ustedes pueden saberlo ahora, pero revísenlo, qué dudas tienen para que la próxima me pregunten en base a que ya lo han revisado. Que hemos leído. ¿Ya? Por hoy día nos vamos a quedar ahí.